Lilo y Stitch nos cuenta la historia de Stitch, un extraterrestre azul creado con el único propósito de destruir, el cual escapa del lugar en el que fue creado y aterriza en una isla donde es adoptado por una pequeña niña llamada Lilo. Juntos, tras muchas aventuras, y al lado de Nani, la hermana de Lilo, y otros alienígenas que se les unen en el camino, descubren el valor de la familia. Hola, soy Berry y hoy vamos a conocer los misterios, teorías y curiosidades que rodean esta historia. Así que quédate a navegar conmigo a través del iceberg de Lilo y Stitch. Antes de comenzar, le mando un enorme saludo a Güero Lovernight, Johnny Mugarte, Lauchering, Lovely Deer, Yule XD, Poltergeist, Freddy y LSC 555, quienes se han unido a esta cálida madriguera. Muchas gracias a todos por ser parte de esta linda comunidad. Chris Sanders. Chris Sanders es un cineasta, animador y actor de voz estadounidense, conocido por su trabajo en varias películas animadas. Es el creador del personaje Stitch y coescribió y codirigió la película Lilo y Stitch, estrenada en el año 2002. También trabajó en otras películas como Cómo entrenar a tu dragón y Los Croods. Antes de dirigir, Sanders contribuyó como diseñador de personajes y artista de storyboard en películas de Disney como La Bella y la Bestia y El Rey León, además de dirigir Robot Salvaje del año 2024. Live Action. En el año 2018 se anunció que Lilo y Stitch tendrían una adaptación live action, la cual estaba en producción. La fecha de estreno hasta ese entonces era desconocida, lo que dio pie a numerosas teorías y fanarts que imaginaban cómo podría lucir Stitch en su versión realista, pues eran pocas las esperanzas de ver una buena adaptación de este personaje. No fue hasta el pasado 12 de marzo de 2025 que se reveló un tráiler de esta nueva adaptación, que se estrenará el próximo 22 de mayo de 2025. Serie animada. Lilo y Stitch, la serie, se estrenó el 20 de septiembre de 2003 y se sitúa cronológicamente después de los eventos de la película original. En esta historia, Lilo y Stitch, acompañados de sus nuevos amigos, se encargan de localizar a todos los experimentos creados por Jumba. Su objetivo es mejorar el comportamiento de estos experimentos y ayudarlos a integrarse en la sociedad. Sin embargo, se enfrentan a la amenaza constante del villano Hamster Bill, quien planea capturar a los experimentos y usarlos con fines malvados. Anime. En octubre de 2008 se estrenó en Japón un anime inspirado en Lilo y Stitch, que se desarrolla varios años después de los eventos de la película original, aunque en realidad no se considera parte del canon oficial. En este anime, Stitch ya no está con Lilo, sino con una niña llamada Yuna, debido a que accidentalmente aterrizó en Japón. A lo largo de numerosas aventuras, Stitch no solo enfrenta nuevos desafíos, sino que también descubre y aprende sobre la cultura japonesa. Este anime ganó popularidad principalmente gracias a un emotivo episodio en el que Stitch se reencuentra con una Lilo ya adulta. Cómics. Entre los años 2002 y 2006, la revista oficial de Disney publicó una serie de cómics basados en la franquicia de Lilo y Stitch. Estas historias están ambientadas desde antes de los acontecimientos de la película original hasta los eventos del héroe y Stitch. En estos cómics conocemos un poco más a fondo la historia de cada personaje. Hawái. Hawái, también conocida como la Isla Jardín, es la más antigua de las islas que forman parte del archipiélago de Hawái. Está llena de paisajes increíbles, como valles verdes, grandes acantilados y muchas cascadas impresionantes. Si bien en ninguna parte de la historia de Lilo y Stitch se menciona dónde se lleva a cabo la historia, los desarrolladores de la película original han mencionado que se inspiraron totalmente en esta isla. Incluso viajaron hasta allá para estudiar minuciosamente cada detalle de su cultura y fueron ayudados por algunos habitantes de la isla. La estética, la atmósfera y el respeto por las tradiciones hawaianas están bien presentes en la película. Diseños redondeados.
El diseño de la película original de Lilo y Stitch estuvo bien pensado desde el principio, con motivo de atraer la atención principalmente de los niños, pues cada personaje, escenario e incluso hasta escenas de acción está bien marcado un diseño redondeado, inflado o estilo burbuja. Crossovers. Lilo y Stitch han protagonizado numerosos crossovers, incluso antes del estreno oficial de la película original. Durante su campaña de marketing, Disney lanzó varios anuncios en los que Stitch irrumpía en otros cuentos clásicos para hacer travesuras, como La Bella y la Bestia, Aladín, El Rey León e incluso Tierra de Osos. De hecho, estos comerciales fueron considerados los media durante mucho tiempo. En la serie animada hubo episodios especiales donde se cruzaron con personajes de otras series populares, como Kim Possible, Jake Long, El Dragón Occidental, La Familia Proud y Recreo. Además, en la película Big Hero se pueden apreciar a Stitch y al experimento 619, Spottyhead, representados en forma de almohadas en el fondo de una escena. Elvis Presley. A lo largo de la franquicia de Lilo y Stitch, hemos podido observar una interesante relación con Elvis Presley, como el traje que usa Stitch y la música utilizada en algunas películas. Esto es debido a la fuerte conexión que el cantante tenía con Hawái. Elvis filmó varias películas allí, siendo Blue Hawaii una de las más conocidas. Además, realizó el histórico concierto Aloha from Hawaii en 1973, que fue el primer evento musical transmitido vía satélite a nivel mundial, alcanzando una audiencia de aproximadamente 1.500 millones de personas. Elvis también disfrutaba la cultura hawaiana, y su amor por las islas se reflejaba en su estilo, como el uso de camisas hawaianas y collares de flores. Incluso en su hogar, Graceland tenía una habitación decorada al estilo hawaiano. Ángel. Ángel o Experimento 624 es otra de las creaciones de Jumba. Este personaje es muy parecido físicamente a Stitch, a diferencia de su pelaje rosado y que obviamente se representa como un personaje femenino. Se caracteriza principalmente por ser el interés amoroso de Stitch. En la serie animada, Ángel inicialmente trabaja como enviada de Hamsterville, pero con el tiempo se convierte en amiga de los protagonistas. En el anime Stitch, Ángel alcanza fama mundial como una cantante reconocida. Hombre del helado. El hombre del helado es uno de los personajes más icónicos y recordados de la franquicia de Lilo y Stitch. Es reconocido por sus numerosos intentos fallidos de comerse su helado, pues en cada aparición de este personaje ocurre algún evento en el que su helado es tirado accidentalmente al piso. En la película original, este personaje también funciona como un tipo de sátira hacia los turistas extranjeros que fotografían a los habitantes de Hawái como si fueran alguna especie de atracción. Este detalle se refleja en cómo Lilo hace exactamente lo mismo con cada turista que encuentra en sus aventuras. Kingdom Hearts. Stitch hace algunas apariciones en la franquicia de videojuegos Kingdom Hearts. En el segundo videojuego, Stitch es uno de los personajes que Sora puede invocar como compañero de combate, utilizando su blaster para ayudar en las batallas. En Kingdom Hearts Birth by Sleep, Stitch tiene un papel más desarrollado en el mundo del Deep Space, que es una representación de la nave espacial donde Stitch se encuentra retenido. Aquí se le ve antes de su llegada a la Tierra. Los tres protagonistas del juego, Terra, Ventus y Aqua, interactúan con Stitch en diferentes momentos y ayudan a desarrollar su personalidad, mostrándolo como alguien que desea libertad. Este juego se desarrolla en los primeros días de Stitch, cuando aún era una criatura más caótica y peligrosa. Disney's Stitch Experiment 626 es un videojuego de acción y plataformas lanzado en 2002 para la PlayStation 2. Se estrenó 2 días antes del estreno mundial de la primera película, funcionando como una precuela de la misma, pues se desarrolla antes de los eventos de la cinta. También se explora más a profundidad sobre los orígenes de Stitch antes de llegar a la Tierra. En el juego se toma el control de Stitch mientras cumple misiones bajo las órdenes de Jumba. La trama se desarrolla en el espacio, donde Stitch debe recolectar
ADN de diferentes planetas para ayudar a Jumba a crear más experimentos. El juego incluye mecánicas de acción en tercera persona, como trepar paredes, usar armas con sus 4 brazos y volar con un jetpack. Escenas cambiadas. Algunas escenas de la primera película de Lilo y Stitch tuvieron que ser modificadas debido a preocupaciones de que pudieran representar algún riesgo para los niños o promover comportamientos peligrosos. Una de estas escenas mostraba a Lilo escondiéndose de Nani dentro de una lavadora. En versiones posteriores, esta escena fue cambiada para mostrar a Lilo escondiéndose detrás de una caja de pizza. Los desarrolladores realizaron este ajuste para evitar que algún niño intentara imitar la acción y meterse dentro de una lavadora. Otra de las escenas cambiadas es la persecución de Stitch por parte de Jumba dentro de la casa de Lilo y Nani. La escena original era mucho más desastrosa y Jumba utilizaba distintas herramientas aún más peligrosas. Easter eggs de Pixar. Es bien sabido que las películas de Disney Pixar están llenas de icónicos easter eggs, y aunque Lilo y Stitch no forma parte del catálogo de Pixar, también contiene algunas referencias a este estudio de animación, como la famosa pelota con una estrella y el número A113. Esto podría deberse a que algunos desarrolladores de la película trabajaron previamente en producciones de Pixar, dejando estos guiños como un homenaje o conexión con el estudio. Secuelas. Después del estreno de la primera película, la franquicia de Lilo y Stitch continuó con varias secuelas que expandieron la continuidad de la historia. En Lilo y Stitch 2, Stitch en cortocircuito, Stitch accidentalmente vuelve a su antigua naturaleza destructiva y Jumba debe encontrar una manera de revertirlo. En la película de Stitch, este pequeño alienígena adquiere aún más protagonismo mientras intenta detener los malvados planes de Hamsterville. Finalmente, en Lilo y Stitch, que marca el cierre de la historia de la serie animada, Hamsterville regresa en busca de venganza, creando un nuevo experimento llamado Leroy. Los protagonistas, junto con los experimentos reformados, se unen para enfrentarlo. Stitch y I. Stitch y I es la tercera serie animada basada en la película de Lilo y Stitch, no considerada canónica respecto al lore original de la historia, pero adaptada para el público chino. Se estrenó por primera vez en aquel país en abril de 2017. Nos cuenta la historia de una niña llamada Ai Ling, quien vive con su abuela y su hermana. Ai está luchando para evitar que su hermana mayor se mude a la ciudad, lo que haría perder el vínculo familiar que tienen. Cuando Ai se cruza con Stitch, rápidamente forman un vínculo especial y se convierten en compañeros inseparables. Stitch, por su parte, será perseguido por los Jabudis y los Gula Wongs, los nuevos villanos de la historia. Peluches pirata de Stitch. En Latinoamérica es común encontrar en tianguis o mercados mercancía pirata de diversas franquicias. Sin embargo, Stitch se destaca como uno de los personajes con mayor presencia en este tipo de productos, especialmente en forma de peluches. Esto se vuelve aún más evidente en fechas como el 14 de febrero, cuando es muy común que las personas regalen peluches de Stitch, sin importar qué tan mal hechos o deformes puedan estar. Stitch Great Escape. El gran escape de Stitch fue una atracción interactiva en el parque Magic Kingdom de Walt Disney World, ubicada en la sección de Tomorrowland. La atracción abrió el 16 de noviembre de 2004 y cerró definitivamente el 6 de enero de 2018. La experiencia se desarrollaba en un teatro circular y servía como una precuela no canónica de la película original de Lilo y Stitch. Los visitantes asumían el papel de reclutas en el centro de teletransportación de prisioneros de la Federación Galáctica, donde Stitch, como prisionero, era teletransportado. Sin embargo, Stitch, debido a su naturaleza traviesa, escapaba y causaba caos en la sala. Sydney Agudong.
cuando se anunció que Sydney Agudong formaría parte del elenco de la película live action de Lilo y Stitch, interpretando el papel de Nani, surgieron críticas en redes sociales debido al color de la piel de la actriz. Muchas personas consideraron que su tono de piel era demasiado claro para representar al personaje, a pesar de la ascendencia hawaiana de Sydney. Origen de Stitch. El origen de Stitch es un cortometraje animado incluido en el DVD de la segunda película de la franquicia. En esta historia, Stitch juega con una pelota hasta que accidentalmente cae dentro de la nave de Jumba. Ahí Stitch descubre que fue diseñado originalmente como un arma destructiva y peligrosa. Al enterarse, Stitch se asusta y comienza a creer que es un monstruo malvado. Sin embargo, Jumba aparece y lo tranquiliza, recordándole que logró formar parte de una familia que lo ama. Jumba incluso lo considera como su mayor logro y le expresa lo orgulloso que está de él. Publicaciones de Jesse Wingfield. Jesse Wingfield es un productor y escritor que contribuyó a la franquicia de Lilo y Stitch, participando principalmente en la serie animada y la película Leroy y Stitch. En 2004 abrió un blog en el que compartía curiosidades y respondía a preguntas realizadas por los fans, ofreciendo información poco conocida hasta ese momento. Lamentablemente, gran parte de esa información no fue archivada y se perdió por completo. Sin embargo, todavía se conservan algunas publicaciones en su blog. Diálogo de Stitch en la serie. En la introducción de la serie animada de Lilo y Stitch, el último diálogo que dice Stitch al final fue modificado en la versión transmitida por Jetix. Originalmente en la versión de Disney Plus, Stitch decía la palabra bye. Pero en esta adaptación fue reemplazado por aloha. ¡Aloha! Stitch es asqueroso. En sus primeras representaciones, Stitch era mostrado como un personaje desagradable y altamente destructivo. Sin embargo, esto cambió tras el estreno de la película, ya que los fans comenzaron a verlo más como un alienígena adorable que como un ser repulsivo. Esta actitud desagradable también se pudo ver en la atracción El Gran Escape de Stitch de Disney World, Florida, pues en una parte de este recorrido, Stitch eructa tras comer un hot dog, permitiendo que los visitantes puedan incluso olerlo, lo que causó descontento en muchas personas. Agente Stitch. Agente Stitch es una serie de libros infantiles que se publicó por primera vez en agosto de 2022. La historia está ambientada después de los acontecimientos de la película original, pero presenta una línea temporal alternativa. En esta nueva aventura, Stitch recorre el mundo resolviendo misterios alienígenas. 26 de junio. El 26 de junio es conocido como el Día de Stitch, debido a la coincidencia entre la fecha, mes 6, día 26, en Estados Unidos, y el nombre del personaje, quien también es llamado Experimento 626. Lilo asusta a turistas. En una escena eliminada de la película original, Lilo, frustrada por la actitud de los turistas, se planta frente a ellos y, gritando, les explica el propósito de la sirena de tsunamis, ubicada a un lado. Sin embargo, los turistas no parecen preocuparse por su advertencia, limitándose a describirla como tierna y a tomarle fotografías. Poco después, la sirena comienza a sonar, pero resulta ser solo una prueba rutinaria para asegurarse de que funcione correctamente, causando el caos entre los turistas. Si bien esta escena fue eliminada, se incluyó en uno de los cómics oficiales como parte de una mini historia. Escena eliminada de Cuentos para dormir. En una de las escenas eliminadas de la película original de Lilo y Stitch, Nani y Lilo aparecen narrando un cuento antes de dormir.
Esta escena fue descartada porque los desarrolladores consideraron que podría llevar a la audiencia a interpretar erróneamente que Nani era en realidad la madre de Lilo. Curiosamente, incluso hoy en día, muchas personas siguen creyendo que Nani es la madre de Lilo. Tantalog. El Tantalog es un idioma alienígena creado por Jumba Yukiba, el cual es una mezcla de hawaiano, chino y chisquiquiano, utilizado por Stitch, Jumba y otros de los experimentos. Muchas de las palabras de este idioma tienen significados reales, como Achibaba, que significa amigo, o Achungamupa, que significa todos afuera, o Taka, que significa gracias. El resto de palabras y frases en este idioma puedes encontrarlas en la wiki de la franquicia. Stitch y el Samurái. Stitch y el Samurái es un manga spin-off de la franquicia de Lilo y Stitch, lanzado en el año 2020. La historia se desarrolla en un universo alternativo donde Stitch aterriza en Japón durante el periodo Sengoku, una era marcada por constantes conflictos y guerras civiles, donde luchaban por el control del país. En este contexto, Stitch conoce a Yamato Mason, un samurái con quien emprenderá nuevas aventuras. Cameos del Dr. Hamsterville. En una escena de la primera película de Lilo y Stitch, se puede observar en el fondo la silueta del Dr. Hamsterville como uno de los alienígenas reclusos. Esto ocurre mucho antes de su primera aparición oficial en la película de Stitch. Además, el personaje hace otra pequeña aparición en la serie Stitch y Ai, donde se le puede ver trabajando de fondo en una de las escenas. Miga Nalaquista. Miga Nalaquista es una frase que Stitch pronuncia en la primera película de la franquicia. No tiene una traducción oficial, aunque se sabe que es uno de los insultos más ofensivos de este idioma. Esto fue confirmado en un TikTok publicado por el creador de Stitch, quien mencionó que nunca revelaría su verdadero significado. Pato controla el clima. En una escena de la primera película de Lilo y Stitch, Lilo alimenta a su pez llamado Pato con sándwiches de mermelada, convencida de que él tiene el poder de controlar el clima. Esto ha llevado a algunos fans de la película a interpretar que Lilo teme que si no lo alimenta, podría provocar otro desastre similar al que acabó con la vida de sus padres. Este acto refleja la forma en que Lilo afronta su dolor, lo cual provoca que los adultos presentes la observen con tristeza. Leroy es 629. Durante un tiempo, algunos fans de la franquicia creían que Leroy era el experimento 629, aunque esto nunca había sido confirmado de manera oficial. Sin embargo, en el año 2019, esta teoría fue confirmada en el manga Stitch y el Samurái, donde se mostró un recuadro que identificaba a Leroy como prototipo 629. Tickle Tommy fue hecho por un fan. Según el escritor Jess Winfield, en su blog donde respondía a preguntas de los fans de Lilo y Stitch, mencionó que el experimento 275, también conocido como Tickle Tommy, fue creado por un fan a través de un concurso de dibujo realizado en 2004. Este concurso formó parte de un bloque especial de televisión, donde los fans tenían la oportunidad de enviar sus propuestas de diseño para nuevos experimentos. Chop Suey. El experimento 621, también conocido como Chop Suey, posee la habilidad de absorber ADN de otros experimentos para mutar y volverse más fuerte, con el objetivo de derrotar a Stitch. Este personaje hace su única aparición en el videojuego Disney Stitch Experiment 626 para la PlayStation 2. Folleto conceptual. Como parte del desarrollo conceptual de la historia original de Lilo y Stitch, se creó un folleto que narraba toda la trama de la película en forma de cuento. También contaba con detalles diferentes a los mostrados en la película final. Experimentos no identificados.
A lo largo de la franquicia de Lilo y Stitch, se han mostrado algunos experimentos cuya identidad o número nunca fueron revelados en la historia. Estas apariciones ocurren tanto en la serie animada, el anime de Stitch, los libros e incluso en el videojuego adicional incluido en el DVD de la primera película. Hawái odia a Lilo. Algunos nativos hawaianos consideran que el personaje de Lilo representa una burla hacia su comunidad, ya que lo perciben como ofensivo e incluso estereotipado. Según estas opiniones, Lilo se muestra como un personaje torpe e indisciplinado, y al ser la protagonista de la historia, podía proyectar una imagen negativa de los nativos de Hawái. Además, se cree que esta percepción influye en la limitada cantidad de mercancía relacionada con el personaje, ya que muchos piensan que lucrar con la imagen de una niña hawaiana podría ser considerado inapropiado. Experimento 628. La cápsula del experimento 628 se vio por primera vez en el episodio 627 de la serie animada. Sin embargo, nunca ha sido visto en ninguna parte de la historia de esta franquicia. Incluso hubo quien pensó que se trataría del héroe, pero tiempo después se confirmó que el héroe era en realidad el experimento 629. Así que hasta la fecha, la apariencia o habilidades del experimento 628 siguen siendo un completo misterio. Lilo's Library. Lilo's Library y Troy the Hard Boy son dos usuarios de Instagram que se encargan de recrear los experimentos que no tienen un diseño oficial en Lilo y Stitch, guiados por las características descritas en los registros de Jumba. Puedes ver todos sus trabajos en su cuenta oficial de Instagram. Stitch en el Empire State. Como forma de promocionar la película de Lilo y Stitch, en el año 2002 se colocó la figura de Stitch escalando el Empire State de Nueva York, y parece ser que estas dos fotos son las únicas que se pudieron recuperar de aquella vista. Stitch conoce High School Musical. Stitch conoce High School Musical es un cortometraje japonés de menos de 3 minutos de duración, en el que Stitch, acompañado de otros personajes, se encuentran jugando un partido de básquetbol, hasta que la pelota queda atorada en lo alto del marcador. En un intento de bajarla, comienzan a brincar y terminan bailando. Es una obvia parodia al musical, que incluye las canciones We Are All in This Together y Get Your Head in the Game. Arte conceptual de Ginny Hawes. Ginny Hawes es una destacada directora de arte que ha colaborado con importantes compañías como Disney, Cartoon Network y Nickelodeon. Fue parte del equipo creativo que desarrolló la serie animada de Lilo y Stitch. En su sitio web oficial compartió arte conceptual y diseños de experimentos que nunca antes se habían revelado. Reuben iba a ser azul. En una parte de los cómics oficiales de Lilo y Stitch se muestra lo que era uno de los diseños originales del experimento 625, también conocido como Reuben, en el que originalmente el pelaje de este personaje era azul, pues recordemos que en las adaptaciones animadas, Reuben siempre se ha mostrado de color amarillo. Episodio cancelado del Señor de los Anillos. En la serie animada de Lilo y Stitch se planteó originalmente una idea para crear un episodio que parodiara la franquicia del Señor de los Anillos. Sin embargo, esta propuesta fue descartada debido a problemas relacionados con derechos de autor. Se sabe que este episodio habría tenido como protagonista al experimento 400. Stitch originalmente sería líder de una pandilla. En la idea original propuesta por los desarrolladores de la primera película de Lilo y Stitch,
Stitch iba a ser el líder de una pandilla conformada por otros alienígenas. Sin embargo, Roy Disney Jr. no estuvo completamente de acuerdo con esta idea y sugirió que se modificara. Fue entonces cuando se implementó la idea de que Stitch tuviera una mutación genética que le otorgara las características de toda una pandilla de alienígenas en un solo personaje. Carmen. En una escena de la película Leroy y Stitch se puede ver en el fondo a muchos experimentos, entre ellos al experimento 123, también conocido como Carmen, pero con una forma inusual y nunca antes vista. Se desconoce completamente por qué tenía esa forma o si era alguna especie de habilidad. Lot's Wife. En los créditos finales de Leroy y Stitch, el experimento 564 fue originalmente identificado como Lot's Wife o esposa de Lotis. Sin embargo, en versiones más recientes, su nombre fue modificado a Lot's Wife, lo que para muchos recuerda al personaje bíblico cuya historia es famosa por el momento en el que, al huir de Sodoma junto a su familia, desobedeció la advertencia de no mirar atrás y fue convertida en una estatua de sal. Aunque la comunidad de fans utiliza ambos nombres para referirse al personaje, resulta curioso que el nombre fuera modificado para parecerse tanto al de un personaje bíblico. Cyber Zero. En el anime Stitch, aparece un experimento nombrado como Experimento 000, que guarda un gran parecido a Stitch, pero con un pelaje negro. Según la historia del anime, este fue el primer experimento creado por Jumba, y resultó ser tan destructivo que fue abandonado en un asteroide. Durante mucho tiempo, los fans lo llamaron Cyber, pero posteriormente se reveló que este solo era un apodo, y que su verdadero nombre es Zero. Coco. Existe un experimento capaz de convertir todo lo que toca en chocolate, nombrado como Experimento 025 o simplemente Coco. Este personaje aparece por primera y única vez en el cómic Party Crashers de la revista mensual de Disney Adventures. Los animales más divertidos de la galaxia. Lost Media. En 2002 se llevó a cabo un crossover entre Lilo y Stitch y Animal Planet, como parte de la promoción del estreno de la nueva película. Este episodio especial fue transmitido el 4 de julio de ese mismo año, aunque actualmente solo se conserva una breve introducción del mismo. Se dice que el episodio incluía algunos clips de la película. My Stitch. My Stitch se trató de un programa desarrollado por Disney para Windows, en el que se nos permitía tener a Stitch interactuando en el escritorio de nuestra computadora. Podíamos tomarlo con el mouse y colocarlo en otro lugar, hablar con él o incluso darle café. Este complemento se encontraba disponible en la página oficial de Disney en París, hasta que fue retirado. Actualización. El juego fue considerado Lost Media hasta finales de 2024 e inicios de 2025, ya que fue totalmente encontrado. Ahora es posible descargarlo a través de la página Internet Archive. Anuncios en Neopets. Neopets es una plataforma virtual que comenzó en el año 1999, donde los usuarios pueden adoptar y cuidar mascotas virtuales llamadas Neopets. Además, pueden explorar un mundo llamado Neopia, jugar minijuegos, participar en eventos, crear sus propias tiendas, entre muchas otras cosas. Antes del estreno oficial de la primera película de Lilo y Stitch, en la página web de Neopets, los usuarios se encontraban frecuentemente con anuncios promocionales de la película, y esto lo sabemos gracias a una pregunta realizada por uno de los usuarios. A veces, cuando estoy en Neopets y estoy jugando a un juego como la máquina de frutas, aparece un monstruo raro en la página web. ¿Es un poco raro? ¿Lo hicieron a propósito? Sí, es parte de una promoción que estamos haciendo para la película Lilo y Stitch. No te preocupes, desaparecerá en unos segundos si no quieres hacer clic. Al principio se volvió un poco loco, así que ya no deberías notarlo tanto. Según otro usuario de Reddit, esta pregunta fue realizada en el año 2000, 2 años antes del estreno oficial de la película.
Disney roba fanarts. En diciembre de 2024, un usuario de Reddit publicó que la página oficial de Disney Store estaba vendiendo mercancía con un dibujo que él mismo había realizado en febrero de 2005. Esto molestó al autor de la ilustración y presentó una queja ante la plataforma. Afortunadamente, poco tiempo después, la mercancía fue retirada. Cabe destacar que no es la primera vez que Disney o algunos de sus artistas han sido acusados de plagiar fanarts creados por la comunidad. Diseño original de Stitch de 1980. En un TikTok publicado por Chris Sanders, creador de Stitch, compartió el diseño original del personaje, que era notablemente diferente al que conocemos hoy en día. En esta primera versión, Stitch era representado como un monstruo solitario que vivía en un bosque, buscando una nueva identidad para adaptarse a su entorno. La historia de su origen en este concepto no era del todo clara, pero finalmente Chris decidió descartar esta idea por considerarla demasiado extensa. El live action se retrasó por un incendio. El rodaje de la película live action de Lilo y Stitch sufrió un retraso debido a un incendio aparentemente provocado, que afectó a uno de los tráileres que contenían utilería y vestuarios utilizados en las grabaciones. Se estimó que los daños ascendieron a un valor aproximado de $200,000, lo que ocasionó un retraso en la producción de la película. Boxing Day Tsunami. El Boxing Day Tsunami fue un devastador tsunami que ocurrió el 26 de diciembre de 2004, conocido también como el tsunami del Océano Índico. Fue provocado por un terremoto submarino de magnitud 9.2. Este terremoto ha sido uno de los más potentes registrados en la historia. Generó olas gigantes que alcanzaron hasta 30 metros de altura y provocaron el deceso de al menos 220,000 personas en 14 países. Provocó algunos cambios en el episodio Ace de la serie animada de Lilo y Stitch, pues en una parte del episodio, Ace provocaba un maremoto que ponía en peligro la vida de Plickly. También se retiró por completo una escena de la segunda película, en la que Stitch provocaba un tsunami. Despido de Kajiao Machado. El actor originalmente seleccionado para interpretar el papel de David en la película live action de Lilo y Stitch fue despedido tras descubrirse publicaciones en sus redes sociales, con connotaciones obviamente racistas. Posteriormente fue reemplazado por el actor Kaipo Dudoit. Stitch originalmente era 666. Originalmente, Chris Sanders, creador de Stitch, quería que el número de Stitch fuera 666, cosa que obviamente no gustó para nada a Disney, por lo que pidieron que lo cambiara. Y el hecho de que haya cambiado el 2 en medio de la numeración no es mera coincidencia, pues se podría interpretar como otra forma de decir 666, pues es un 6 seguido de 2 6. Esto fue confirmado por Jess Winfield, uno de los escritores principales de la franquicia de Lilo y Stitch, a través de su blog. Secuencia 747. La escena original de la persecución en la que Jumba, Plickly, Stitch y Nani intentan rescatar a Lilo fue modificada casi por completo. En la versión inicial, la nave alienígena era en realidad un avión Boeing 747, muy parecido a los aviones Boeing 767 que impactaron en Nueva York el 11S. Además, durante la persecución original, los personajes atravesaban una ciudad con edificios altos, intentando evitar colisionar contra ellos. Muerte de Pato. En una de las escenas eliminadas más extrañas y tristes de Lilo y Stitch, ambos se encuentran a la orilla de la playa junto al pez mascota de Lilo. De repente, muchas aves se acercan y comienzan a atacar a Pato. Lilo le pide ayuda a Stitch para que las ahuyente,
pero él solo se queda observando. Finalmente, las aves se alejan y nos damos cuenta de que se han comido a Pato. Lilo entristece y culpa a Stitch por no hacer nada. Escenas después, se puede ver que Lilo enterró a su pez al lado de la tumba de sus padres, mientras que Stitch permanece alejado y aparentemente arrepentido por no haber hecho nada. Hemos llegado hasta el fondo de este iceberg. Espero que te haya gustado y que hayas conocido nuevos datos de esta interesante franquicia. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si les gustó este tipo de contenido, háganmelo saber con un like y una suscripción, así no se perderán de nuevos videos que vendrán próximamente. Recuerda, mi nombre es Berry y nos vemos en el próximo video.